La lista de espera en la sanidad extremeña baja un 19% en el último año. Respecto a las de intervenciones quirúrgicas, la demora se reduce en 16 días y queda en 128 días de media. El Ministerio de Industria revoca la autorización a Iberdrola para instalar una central térmica de ciclo combinado en Alange por no presentar el aval correspondiente. Alejandro Magno transportará al público hasta la India para contar su última aventura y descubrir el hombre que se oculta tras el mito. La obra se estrenará este miércoles en el Teatro Romano de Mérida. Cielos despejados y descenso de temperaturas para este martes. El número total de solicitudes en lista de espera en el último año baja en 33.147, lo que supone un 19%. Estos datos los ha facilitado el consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles. El número total de pacientes en listas de espera a 30 de junio del año 2016 es de 138.996 pacientes. Esto supone 42.261 pacientes menos que en diciembre de 2015, por lo tanto una reducción del 23% de la lista de espera global si la comparamos con los datos a diciembre de 2015 y 33.147 pacientes menos que en junio de 2015, un 19% de reducción si comparamos junio 2016, junio 2015. El titular de Sanidad también ha dado a conocer los datos sobre las solicitudes fuera de garantía, que son aquellas que superan los 180 días en intervenciones quirúrgicas, los 60 días en consultas externas y los 30 días en pruebas diagnósticas. Estos pacientes que se encuentran fuera de garantía a 30 de junio son un total de 60.955, un 43% menos que en diciembre de 2015 y un 34% menos que en junio de 2015. Los pacientes sin cita, como les digo, a 30 de junio de 2016 son 35.177. Hemos conseguido reducir en un 63% los pacientes que estaban sin cita si los comparamos con diciembre de 2015 y un 64% si los comparamos con junio del 2015. También se han detallado las listas de espera quirúrgica, de consultas y de pruebas. Los tiempos medios para intervenciones quirúrgicas en la comunidad autónoma son 128,26 días, un 11% menos que en diciembre de 2015. El tiempo medio para una primera consulta es de 56,35 días, un 16,9% menos que en diciembre de 2015. Y el tiempo medio para pruebas, para hacerse una resonancia, esperan 49,86 días, un 46,8% menos que en diciembre de 2015. Para una mamografía, 77,06 días, un 53,18% menos que en diciembre de 2015. Hay varios factores que han influido en la reducción de los tiempos de espera. Que lo mejor que se puede hacer por las esperas que sufren nuestros pacientes, observatorio de las listas de espera y oficina central de listas de espera. Y en segundo lugar, más de 99.000 pacientes sin cita en la comunidad autónoma. Medida inicial que toma la Junta de Extremadura: citar en un programa de llamadas a todos y cada uno de los pacientes que se encontraban sin cita en la comunidad autónoma. Y en segundo lugar, no cerrar las agendas de los profesionales, de especialistas para realizar esas consultas. Y en último término, iríamos a la externalización a la privada a través de nuestros conciertos marco. Vergeles ha apuntado que la solución para reducirlas no estriba en planes de choque, ya que estos encarecen el presupuesto sanitario. De hecho, para este ejercicio se han ahorrado 4 millones de euros respecto al pasado en este concepto. Dijimos, el problema de las listas de espera no están en los planes de choque, que arreglan el problema puntualmente, pero dejan el problema para los restos. El problema de las listas de espera hay que estar permanentemente encima de las listas de espera, trabajando sobre la atención sanitaria a la población. Eso es lo que arregla de forma estructural
el problema de las listas de espera. La Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria ha revocado la autorización a Iberdrola para instalar una central térmica de ciclo combinado en Alange. El Boletín Oficial del Estado ha publicado este lunes la revocación de la autorización que le fue dada a esta empresa el 3 de octubre de 2011, motivada por la no presentación del correspondiente aval por una cuantía equivalente a 10 euros por kilovatio instalado. Recordamos que la central prevé una producción de 850 megavatios. El acuerdo de revocación fue notificado a Iberdrola el pasado 11 de mayo y la empresa promotora respondió días después con su no oposición a la decisión de Industria, según refleja la resolución. Llega al Festival de Mérida una gran aventura, la de descubrir al hombre que se esconde detrás del mito de Alejandro Magno, un rey enfrentado a su destino en su gran última campaña militar en la India. Este miércoles se estrena esta obra dirigida por uno de los directores con más proyección de la escena nacional y se mantendrá en cartel hasta el domingo. La obra que hoy presentamos, Alejandro Magno, llega de la mano de uno de los directores con más proyección del panorama actual, Luis Luque. Ello garantiza la calidad de la representación que veremos a partir de este miércoles, así como también, estoy segura, la contemporaneidad de la misma, como bien apunta el lema de esta 62ª edición del festival: clásico, moderno, intemporal. El Festival de Teatro Clásico de Mérida alcanzará todo su esplendor y aquellos que vengan atraídos por la obra podrán también disfrutar de la programación off del festival en otro de los monumentos más sorprendentes de la ciudad emeritensa, el Templo de Diana. El montaje, que tiene gran parte de la taquilla vendida, es una versión libre del propio director y del dramaturgo, novelista y guionista Eduardo Galán, basado en la obra de Jean Racine, con una escenografía que sorprenderá por su simbología y el elaborado vestuario del afamado diseñador Paco Delgado, 2 veces nominado a los Oscars. Pero sobre todo Alejandro Magno busca emocionar al espectador. Traemos al hombre, el mito lo conocemos, queremos que la gente se emocione con esta aventura y lo que cuenta la función es la última gran campaña, la última gran guerra de Alejandro, que es cuando Alejandro Magno llega a las Indias. Allí tendrá que tomar una serie de decisiones que cambiarán la historia de la vida de esos personajes y la historia de la vida de Alejandro Magno. Tengo un equipo fantástico que me ha arropado desde el principio. Hemos trabajado un equipo de 150 personas para poner en pie este texto, para dar alma a este personaje. El director, Luis Luque, ha manifestado que la llamada que recibió para dirigir esta obra le ha cambiado la vida. Desde que el primer día que me llamó Jesús y me dijo: ¿has dirigido alguna vez en el Festival de Mérida? A partir de ahí cambió mi vida. Quiero decir, he pasado desde abril, mayo, junio, unos 3 meses encerrado en mi casa, trabajando y lleno de ilusión. Trabajar en este teatro, trabajar en esta ciudad que he venido tanto como espectador, anhelando que algún día esas piedras también me pertenecieran a mí en cierto modo y que yo pudiera poner algo de mi corazón y de mi alma en esas piedras para que continuara la historia, ¿no? El reparto lo componen Amparo Pamplona, que repite por 6ª vez en el festival, Armando del Río, Aitor Luna, Unax Ugalde, Diana Palazón, Marina San José y Félix Gómez, que dará vida al gran personaje. Es mi héroe desde que soy niño. No recuerdo el momento en que, a saber qué profesor de historia me contó algo sobre Alejandro Magno, y yo empecé a comprar libros y a leer todo lo que caía delante de mí durante toda mi vida. Y es un sueño que jamás pensé que se iba a cumplir, ¿no? Dar vida a Alejandro Magno en una producción española, jamás pensé que se haría una película o una serie aquí en España, estaba como algo absolutamente lejano. Cuando Luis, cuando Jesús, cuando Mérida me lo proponen, rompí a llorar. O sea, llamé a mi agente y se me cayeron 2 lagrimones porque era como de, ¿qué voy a ser Alejandro? Y de repente un día dije, mira, esto es un tobogán, hay que tirarse. Me voy a meter en él y que sea lo que Dios quiera. Y en ello estoy, disfrutando de esta aventura. Del Río interpreta a Hefestión, lugarteniente y amigo íntimo de Alejandro Magno. 2 personajes que se conocen desde niños y que han compartido todo en la vida. Las campañas militares, las alcobas y muchas cosas más. Y llevamos 8 años de campaña y bueno, llega un momento en el cual al ejército le empieza a pesar tanto viaje
y este un poco es el conflicto entre lo que debe a Alejandro, el amor que siente por él y su lealtad, y el viaje tan largo y tan cansado que llevan a sus espaldas. Yo estoy muy agradecido de poder venir por fin a Mérida. Tenía muchísimas ganas, he estado alguna vez viendo algún espectáculo, y de tocar sus piedras y de dejar parte de mi energía en este sitio donde hay unas energías tan potentes, tan telúricas. El montaje destaca el choque entre las culturas oriental y occidental. Bueno, yo estoy muy contenta porque realmente es un viaje que estoy haciendo con ella y siempre puedo ver un montón de vertientes que a ella le pasa y estoy muy bien rodeada. En la India es maravilloso, Luis Luque ha plasmado una magia en la India preciosa, porque también se cuenta el choque de culturas que hubo. Parte de la música tiene sello local, y es que la Asociación Cultural Los Danzarines Emeritenses han participado en la composición musical de la representación. Respecto al musical que estrenó el festival, La Décima Musa ha vendido 6.496 localidades durante los 5 días de su representación, y la ocupación hotelera registrada en la capital extremeña durante el fin de semana ha sido buena. El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida ha comenzado de la mejor manera posible, con una ciudad que ha estado el sábado al 100% en ocupación hostelera, el viernes y el domingo casi al 80%, pero sí que bueno, eso es bueno para nuestra ciudad, evidentemente para el turismo y para los hosteleros de la ciudad, pues están encantados con que el festival siga su proyección. Descienden las temperaturas para este martes, con termómetros que marcarán 34 grados de máxima en nuestras comarcas, mientras que las mínimas quedarán en 18 grados en Mérida y 17 grados en Tierra de Barros. Los cielos permanecerán despejados.